poder verlos y también poder ver algunos que después de mucho han estado viniendo. Sean bienvenidos, y también hay algunos que están viniendo tal vez por primera vez, ¿no? Sean bienvenidos, hermanos. Gracias por ser parte de este culto, y todos en esta mañana queremos honrar al Señor, queremos glorificar al Señor, no porque Él lo necesite, ¿no? Varias veces hemos dicho eso. Venimos aquí a glorificar al Señor no porque Él lo necesite, ¿no? Él es glorioso en sí mismo. Nosotros necesitamos de Él, nosotros necesitamos glorificarle a Él, porque es a través de la adoración, hermanos, que el Señor pone en nosotros ánimo, ¿no? Nos conforta, nos ayuda, también nos exhorta a poder crecer como hermanos, como creyentes, ¿no? Y nosotros necesitamos congregarnos, y Dios ha provisto este día, un día de la semana para que podamos nosotros apartarlo y estar en este día alabando y glorificando al Señor. Hermanos, quiero invitarles por favor a que puedan buscar en sus Biblias Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1, vamos a continuar con nuestra serie de exposiciones acerca del libro de Ruth. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver desde el versículo 7 al versículo 18. Entonces vamos a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor. Ruth capítulo 1, versículo 7 al 18. Y por favor, nuevamente yo les voy a pedir que podamos ponernos en pie, una vez que ya lo tienen. Vamos a dar lectura. Bueno, yo voy a dar lectura para todos ustedes, y ustedes pueden seguirme con la vista. Y así dice la palabra del Señor. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Palabra del Señor. Vamos a orar. Amantísimo Padre Dios, un Padre bueno, misericordioso, fiel para con nosotros, en esta mañana queremos agradecerte, Señor, porque tú nos has reunido, Señor, como un pueblo
en esta iglesia local para que podamos escuchar tu palabra, para que podamos honrarte y glorificar tu nombre, Señor. Señor, en este momento pedimos tu guía, pedimos tu sabiduría, realmente que las palabras que podamos exponer desde este altar, Señor, puedan, Señor, ser de bendición, puedan ser las palabras que tú, Señor, quieres hablar a tu pueblo. Señor, bendice a mis hermanos, según sus necesidades, Señor, conforme a lo que ellos necesitan, escuchar, tú provee, Señor, esa palabra que necesitan. Ayuda, Señor, en mi debilidad, Señor, suple todo lo que yo necesito, Señor. En el nombre de Jesús queremos encomendarte este tiempo y solamente queremos que tu evangelio sea predicado, tu nombre sea exaltado por todos nosotros. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, te oramos a ti, Padre. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hace 2 semanas empezamos a estudiar el libro de Ruth. Y como les había dicho, muchos nos vamos a identificar con este libro, ¿no? Muchos nos vamos a identificar con estos eventos que van pasando en la historia de Ruth o en la historia de Noemí, ¿ya? Dijimos que el libro era un libro tan humano porque trataba de una persona corriente, ¿no? De una persona normal como nosotros. No podemos decir que la familia de Noemí y de Elimelech eran una familia extraordinaria, ¿ya? Que Dios ha escogido mostrar algo a través de esa historia, ¿no? Sino que Elimelech, Noemí, ¿no? Mahlón y Kelión eran normales como nosotros, común y corriente que habitaba en Belén de Judá. Y en ese sentido podemos decir que nos podemos identificar en muchos eventos que pasa en esta familia. En segundo lugar, también hemos dicho que este libro es divino, porque hemos visto la mano de Dios detrás de esa historia. Vemos la mano de Dios extendida a través de cada acontecimiento que va pasando en esta historia, en la historia de esta familia. Y recientemente, en el anterior sermón, hermanos, el anterior domingo, habíamos abarcado los versículos 1 al 6 del capítulo 1. Y lo habíamos titulado La sonrisa de Dios detrás de la aflicción. Y la aflicción, hermanos, es el escenario y el contexto en el que se narra esta historia, ¿no? Es una historia, no es una novela, no es una fábula, no es un cuento, no es un invento de alguna persona o del autor. Es realmente algo que ha sucedido en la historia. Todo lo que pasó esta familia, pasó realmente en la historia. Realmente pasó esa historia. Y los primeros 5 versículos vimos nosotros tragedia seguido de tragedia. Tragedia tras tragedia vimos en los primeros 5 versículos. Dice que esta historia sucedió en tiempos de los jueces, ¿ya? Y habíamos dicho que este tiempo era la época más negra del pueblo de Israel. Si ustedes, hermanos, pensaran en su vida, en la historia que ustedes tienen, seguramente ustedes pueden identificar un tiempo, una época en la que ustedes pueden decir, ese tiempo realmente fue muy oscuro en mi vida. Fui tan malo, o me sucedieron cosas tan malas, ¿no? Y podemos identificar así. Para la historia del pueblo, de la nación de Israel, este tiempo de los jueces era el peor tiempo, era la peor época que podían pasar, ¿no? Por causa de su pecado. Luego también vimos en el contexto anterior que había hambre en la tierra. No había comida. Había hambre en la tierra. Dios estaba juzgando a su pueblo para que se arrepientan de sus pecados. Les había quitado lo más básico, que es el pan. Estaban pasando hambruna. Y ahora, en ese contexto que vemos en la historia, ahora Dios, a través del autor, va a enfocar a una familia en particular. Va a enfocar a una familia para narrar su historia. La familia de Elimelech, de la tribu de Judá, ¿no? Dice de Belén. Elimelech y su esposa Noemí, con sus 2 hijos, Mahlón y Kelión, dice que migran a otro país, ¿no?
por el hambre que estaban pasando en Belén, en la casa de pan. Habíamos dicho que Belén significa casa de pan. Y cómo nosotros podemos ver este juego de palabras, que como en la casa de pan no hay pan, ¿no? Y esta familia tiene que salir de Belén, de la casa de pan, para buscar pan, porque no hay pan en la casa de pan. Y eso es lo que Dios estaba haciendo. Tienen que migrar a otro país, pero no a cualquier país. Ellos no migran a cualquier país, ellos migran a Moab. Moab era el peor enemigo de los israelitas. Era su máximo enemigo del pueblo de Israel. Ustedes pueden, hermanos, pensar, o sea, ¿cómo actúa esta familia? Están pasando hambre, pero ¿por qué tienen que ir a Moab? Si Moab es el peor enemigo que Israel tenía. Pero ellos van allá. Era el peor enemigo, pero también en ese lugar, en Moab, abundaba el pecado. Abundaba en idolatría. Y estando en Moab, después de algún tiempo, dice que el esposo muere. Elimelech muere. Noemí se queda viuda. Después de eso, los hijos de Maglón y los hijos que son Maglón y Kelión se casan con moabitas. ¿No? Eso era pecado. Habíamos visto la anterior semana el yugo desigual. Eso era pecado delante del Señor. Se habían casado con moabitas. ¿Cuál era el pensamiento de los hijos? Como si mi papá, Elimelech, me ha traído a Moab, entonces no es tan malo que yo me case con una de ellas. Y se casan con dos moabitas, Ruth y Orpa. Ahora estos dos hijos, Maglón y Kelión, mueren. Entonces ahí vemos a Noemí que pierde a su esposo, pero no solamente a su esposo, sino también pierde a sus dos hijos, porque sus dos hijos mueren también. Pero ahora debe cuidar a sus dos nueras. Ruth y Orpa también quedaron viudas. Y Noemí tiene que cuidar de ellas. Y hermanos, hasta ahí, hasta el versículo 5, tenemos tres viudas, completamente desamparadas. ¿No? Completamente desamparadas. Era muy trágico todo lo que había pasado. Hermanos, ¿cómo ustedes pueden sentir? ¿No? Probablemente al momento solamente de escuchar esta historia, nos sentimos un poco tristes, ¿no? Acerca de esta historia. Ay, qué pena por Noemí, qué pena por Ruth y Orfa, que han quedado viudas. Pero, hermanos, algo que quisiera que ustedes puedan considerar es poder adentrarse en la historia, ¿no? Puedan adentrarse a la historia y ustedes puedan pensar, ¿cómo te sentirías tú en el lugar de Noemí si pierdes a tu esposo? ¿Estarías solamente triste? ¿Qué harías si tu esposo muriera? Y no solamente eso, después de tiempo, tus dos hijos mueren también. El esposo es la persona más importante para una esposa. Y la esposa es lo más importante para un esposo. Pero ¿qué pasa si este esposo o esta esposa muere? Después, seguidos de ellos, son los hijos. ¿Qué pasa si los hijos también mueren? Nos vamos a quedar solos. ¿Cuánto sería tu sufrimiento si pierdes a tu esposo o a tu esposa y a tus hijos? Y ese hermanos, eso es lo que el autor quiere, que nosotros podamos sentir aquello, podamos ver aquello, ¿no? Adentrarnos a la historia. Es una situación terrible perder a nuestros seres más queridos. Pero en el versículo 6, la anterior semana vimos una luz de esperanza. Una luz de esperanza que era Dios. Dios era aquella luz. Noemí había escuchado que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Esa era la luz. Jehová había visitado a su pueblo. Y Noemí, estando en Moab, había escuchado de que Dios había visitado a su pueblo para darles pan, donde no había pan. Hermanos, en esta porción hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Hemos hablado de muchas cosas, pero sobre todo hemos visto que Dios estaba detrás de todo aquello, orquestando todo aquello. Dios estaba detrás de esta historia. Dios estaba obrando.
Hermanos, así que cuando nosotros estamos afligidos, pasamos por una necesidad material, pasamos por aflicciones, por sufrimientos, debemos ver que Dios está ahí y Dios tiene un propósito, ¿no? Eso es lo que hemos visto detrás de todo eso, en todo ese pasaje. Cuando nosotros perdemos a nuestros seres queridos, debemos ver que Dios está ahí también, que no nos ha dejado, porque todas nuestras aflicciones y sufrimientos que pasamos siempre nos van a llevar a Dios, a acudir a Dios, ¿no? Ese es el propósito también de los sufrimientos. Y ahí nosotros podemos ver que volver a Jesús, volver a Dios, es la solución de aquel problema o de aquella aflicción que había en aquel tiempo. Y una de las cosas que vamos a ver ahora en esta historia, bueno, continuando esta historia, son las decisiones y las determinaciones que afectan nuestra vida. Son algunas decisiones que nosotros vamos a tomar y tomamos que afectan nuestra vida. Algunas son tan importantes que realmente trascienden inclusive no solamente a esta vida, sino a la venidera, después de la muerte. Hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la determinación más importante de nuestra vida, de la vida. Y vamos a hacerlo basado en los tres personajes que nos va a narrar Ruth en esta sección del versículo 7 al versículo 18. Y he titulado, hermanos, a este sermón, la determinación más importante para la vida. Los que toman apuntes, hermanos, pueden anotarse. El título de este sermón es la determinación más importante para la vida. En primer lugar, hermanos, vamos a ver desde el versículo 7 al versículo 10 la determinación más importante para la vida de Noemí. La determinación más importante para la vida de Noemí, versículos 7 al 10. En segundo lugar, vamos a ver la determinación más importante para la vida de Orfa. ¿Ya? La determinación más importante para la vida de Orfa, versículos 11 al versículo 14 hasta la parte B. En tercer lugar, y en último lugar, vamos a ver la determinación más importante para la vida de Ruth. La determinación más importante para la vida de Ruth, versículo 14, parte C, al versículo 18. Entonces vamos a entrarnos, hermanos, al primer encabezado, que es la determinación más importante para Noemí. Versículo 7 al 10. Nuevamente voy a dar lectura al versículo 7, hermanos, dice así. Salió pues del lugar donde había estado, ¿no? Y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Hermanos, Noemí estaba decidida a volver a Judá, ¿no? Con la determinación, estaba ella decidida, con la determinación de volver a la tierra, porque Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. No había razón para quedarse en Moab. ¿Cuál era la razón para quedarse en Moab? No lo había. Ella quería volver a su pueblo. Ya había perdido a su esposo, ya había perdido a sus hijos, y ella quería volverse a su tierra. Ahora dice el pasaje que ella salió, ¿no? Y dice nuestro pasaje, salió pues. Y esa palabra salió está en singular, ¿ya? Es como si solamente Noemí es quien sale de Moab para irse a Belén, ¿no? A Judá. Pero, ¿no? Dice Noemí, hasta ahí podemos ver que piensa volver sola, ¿ya? Pero en el versículo también vemos algo plural, ¿no? Que dice, con ellas sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y aquí probablemente en el español no vamos a poder un poco encajar, ¿no? Lo que es lo singular y lo plural, ¿no? Porque al inicio dice que salió solamente hablando de singular, ¿no? Sin embargo, aquí el pensamiento en el hebreo es que Noemí quiere irse sola, ¿ya? Quiere volverse a Judá. Pero también sus nueras quieren acompañarle a Noemí. Quieren acompañarle, y es por eso que sale, ¿ya? Ahora, la costumbre de aquel tiempo, cuando se debía despedir a una persona que se iba a salir o iba a irse del país o de la ciudad, ¿no?
La costumbre era que se debía acompañar hasta cierto lugar del camino, ¿ya? Y al parecer eso es lo que se narra aquí, ¿no? Normalmente las personas para despedir a alguien no lo hacían en la casa, ¿ya? Sino que salían, caminaban un poco del camino y hasta cierto lugar, y ahí es donde se despedían. Esa era la costumbre, ¿ya? Y es por eso que Noemí sale con sus dos nueras, ¿no? Sale hasta cierto lugar. Estas dos mujeres eran las hijas de Noemí, ¿no? Eran de responsabilidad de Noemí. Y ellas debían también estar con su suegra porque era su madre, ¿no? Hermanos, el hecho de que Noemí vuelva a Judá, ¿ya? Cuando tenía Noemí la determinación de volver a Judá, no cambiaba, hermanos, su estado de viudez, ¿ya? No cambiaba su viudez ni su desamparo. Además, la edad que tenía hacía muy difícil su vida. Y es así que Noemí piensa, y no quiere esa vida para sus nueras, ¿no? Noemí piensa en el camino y dice, no, yo voy a sufrir allá. Yo soy viuda, yo aún soy mayor. ¿Qué voy a poder ofrecer a mis nueras? Y ahí se detiene, ¿no? Y sus nueras obviamente eran jóvenes. Y el versículo 8 nos dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada uno en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Hermanos, cuando una persona se casaba con otra persona, nosotros comprendemos que es un matrimonio de dos personas, ¿no? El esposo y la esposa. Sin embargo, algunas veces hemos escuchado nosotros la frase de decir, algunos dicen, ¿no? Te estás casando con él o con ella, no te estás casando con la familia, ¿no? Y en cierto sentido, hermanos, o principalmente, eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Nos casamos con la otra persona, no nos casamos con su familia. Principalmente eso es cierto. Pero, secundariamente, también atribuimos responsabilidades y compromisos con la familia, ¿no? Es así cuando una persona se casa. No es que solamente nos casamos con la esposa, con el esposo, ¿no? Sino que también detrás de eso, secundariamente, por eso digo, que también nos atribuimos responsabilidades y compromisos ante la familia de nuestro cónyuge. En el momento que nos casamos, estamos haciendo que los padres de mi esposa sean también mis padres, ¿no? Y mis padres sean para mi esposa también sus padres. Y obviamente los suegros, ¿no? Los padres van a considerar como nueros o como hijos también, ¿no? Eso era la condición, no solamente en esos tiempos, sino que también actualmente lo es. Así que cuando estas jóvenes, Ruth y Orfa, se casaron con Machlón y Kelión, contrajeron un compromiso con Noemí, que es su suegra, ¿no? Tenían un compromiso, tenían una responsabilidad para con ella. Pero Noemí también, por otro lado, también asumió compromisos para con ellas, para con sus nueras. Y ahora debe velar por el bien de ellas. Noemí, como madre de ellas dos, debía velar por su bienestar. Pero lo que vemos aquí, hermanos, es que Noemí decide renunciar a los derechos, a sus derechos de cabeza de familia, y liberar a sus nueras de las obligaciones sociales y familiares que tenían. Noemí tenía el derecho, ¿no?, de exigir que sus nueras vayan con ella a Judá. Ella podía exigir y decirles, Orfa, Ruth, vengan conmigo, ¿no? Porque ella era la autoridad de su familia. Ella podía decir a sus nueras que vengan a Judá con ella. Pero ella comprende que no debe exigir que sus nueras le acompañen a una tierra extranjera, a Judá, donde no tienen ninguna garantía de hogar, protección o recursos materiales. Noemí, al momento de volver ya a Judá, no tenían garantías de poder tener un lugar para poder vivir, o un trabajo, o un sustento,
o recursos materiales, ni inclusive ni podía darles protección social, ¿no? o una aceptación por parte de la población. No podían. No tenían esa garantía. Así que Noemí va a sacrificar sus propios intereses en vez de aferrarse a sus nueras como su única esperanza para su propio sustento y bienestar futuro, y demuestra un gran desinterés de aquello, y más bien muestra que ella busca el bienestar de sus nueras a costa de su bienestar. Noemí no quiere abusar de la buena fe de sus nueras. Ella les da la opción de rehacer sus vidas a ellas, a sus nueras, ¿no? Que rehagan sus vidas. Y ahora detrás de estas palabras de Noemí hay un sentimiento de dolor, ¿no? De pérdida, de soledad. Ella había perdido a su familia, había perdido a su esposo y a sus hijos. Ella estaba sufriendo. Y dice, andad, volveos cada una a casa de su madre. Y eso también tiene un significado, ¿no? Noemí es mujer. Y en estos momentos, en medio del dolor, busca a quien pueda sustituir ese rol. Es decir, que otra mujer puede sustituir los roles que ella tenía, como madre o como suegra. Además, ella sabe que una suegra nunca puede reemplazar a una madre. No es igual. En otras palabras, Noemí le dice, vayan con sus madres. Ellas tienen más que ofrecerles que yo. Yo no tengo nada. Yo le he perdido todo. ¿Qué puedo ofrecerles? Vayan con sus madres. Y luego les dice, Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Ahora, hermanos, no sabemos cuánto tiempo pasó desde que murieron Mahlón y Kelión hasta este momento. No sabemos, la Biblia no nos dice. Pero todo el tiempo que pasó, las nueras estuvieron con ella, ¿no? Fueron fieles a Noemí, no la abandonaron, no abandonaron a su suegra. Y Noemí ahora, en gratitud por aquello, les bendice a sus nueras. ¿No? Dice, Jehová haga con vosotros misericordia, con vosotras misericordia. Lo que más, hermanos, debemos destacar de esta bendición de Noemí es la mención de Jehová. Nosotros vemos ahí la mención de Jehová. ¿Qué significa de Jehová? En el original, hermanos, en el hebreo, es la palabra, el nombre propio de Yahvé. ¿Ya? Yahvé, yo soy el Dios verdadero, el único Dios, el Dios que creó todas las cosas. Eso muestra, hermanos, que la familia de Elimelech nunca había perdido la fe en todo el tiempo que estaban en Moab. Siguieron siendo creyentes de Yahvé a lo largo de los 10 años o probablemente 12 años que estuvieron ahí en Moab. Noemí podía haber mencionado a Quemos. Quemos era el dios de los moabitas. Era el dios en quien creían Ruth y Orfa. Y uno podía decir, yo le voy a bendecir según su Dios, para que su Dios las bendiga. O tal vez para no irnos por ese lado, tal vez ser neutral y decir, Dios te bendiga solamente. No sabemos cuál Dios, el Dios Yahvé, el Dios verdadero, o el Dios Quemos, que es el Dios de los moabitas. Para no ofenderlas, tal vez yo solamente les bendeciré diciéndoles que Dios te bendiga. Pero no, Noemí invoca, ¿no?, al único Dios verdadero. Y lo hace con naturalidad, dándonos a entender que esta era la costumbre de la familia. Dios reinaba ahí. Y es así que Noemí va en contra de toda la idea universal que había en ese tiempo, en aquel tiempo. Que cada país tenía su propio Dios. Ella no. Ella dice, Yahvé las bendiga en Moab. Así que para Noemí, Dios no solamente reinaba en Israel, no solamente reinaba en Judá, sino que para Noemí, Dios reina en todas partes. Y es así, hermanos. Dios reina en todas partes. No solamente en un lugar específico. La fe de la familia, de esta familia de Elimelech,
probablemente no haya sido tan robusta y tan grande. Pero lo que sí podemos estar seguros es que ellos sabían en quién habían creído. Que su Dios no era un Dios de un lugar geográficamente. Era un Dios que abarcaba mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Y algo que también menciona ahí en la bendición de Noemí a sus nueras, es que Jehová haga, o sea, Yahvé haga con vosotras misericordia. Esta palabra misericordia. La palabra en hebreo es Gesed. La palabra en hebreo es Gesed, que significa agradecido, lealtad, bondad, clemencia, fidelidad, misericordia y piedad. Así que no solamente podemos ver ahí la palabra misericordia como es traducido al español, ¿no? Sino que la palabra original va mucho más allá, ¿no? Agradecimiento, lealtad, bondad, clemencia, fidelidad, piedad y misericordia. Y con palabras de mucha gratitud, Noemí les dice, ¿no?, a sus nueras: ustedes, al haber sido fieles a vuestro compromiso social, al no haberme abandonado, al haber mostrado vuestra disposición a acompañarme en un país lejano como Moab, sin seguridad ni garantías, habéis manifestado una lealtad más allá de lo que yo podía haber esperado. Ustedes mostraron disposición que demuestra que son leales, que son fieles a la memoria de vuestros maridos. Y es de esa manera que Noemí agradece y bendice a sus nueras, porque ellas habían estado con ella después de la muerte de sus hijos y de los maridos de ellas, ¿no? Ella les dice: gracias. Versículo 9: os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Aquí Noemí va a enviarles a la casa de sus madres, ¿no? Pero su intención es que cada una de ellas encuentre descanso en casa de un nuevo marido. O sea, lo que Noemí les está diciendo es: vuelvan a su tierra y cásense. Ustedes todavía son jóvenes, pueden casarse y ustedes van a encontrar descanso. Y esa palabra descanso se trata de un estado de seguridad, de un estado de estabilidad y de bienestar bajo la bendición de Dios. Eso es lo que quiere Noemí para sus nueras: descanso, que tengan seguridad, que tengan estabilidad y que tengan bienestar bajo la bendición de Dios. Ahora, según la mentalidad de la época, el único lugar en el que una mujer podía encontrar descanso, hermanos, estaba en el matrimonio. En esa época, para encontrar estabilidad, para encontrar seguridad, bienestar y bendición por parte de Dios, era estar en un matrimonio. Era estar en un matrimonio. Eso era descanso en aquellos tiempos. Ese es el significado que aquí el autor nos muestra con esta palabra de descanso. Porque el matrimonio ofrecía protección inmediata de un marido y posteriormente de unos hijos que podían proporcionarle seguridad en la vejez. Hermanos, cuando Noemí pierde a su esposo, no todo está perdido, porque tenía 2 hijos varones quienes podían cuidar de ella, quienes podían sustentar a su madre viuda. No todo estaba perdido. Esa era la ley de ese tiempo: sustentar a su madre viuda. Pero cuando los 2 hijos murieron, ella considera que lo ha perdido todo. Estaba completamente desamparada. Así que para Noemí, este descanso que ella procura para sus nueras es conseguir un nuevo matrimonio, o entrar en un nuevo matrimonio en el que un marido la pueda proteger y que posteriormente los hijos puedan velar su vejez. Eso es lo que quiere Noemí. Y Noemí, hermanos, ama a sus nueras, por lo que quiere lo mejor para ellas. Que rehagan su vida y que Dios les dé descanso, seguridad, estabilidad y protección. Y luego dice: luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron.
Hermanos, lloraron en voz alta, de una manera incontrolable. Las tres mujeres llorando en el camino. ¿Por qué? Porque no era fácil. No era fácil poder separarse de su madre. Noemí amaba a sus nueras. Las nueras amaban a su suegra. Tenían una buena relación. Y no era fácil poder separarse. Y por eso ellas lloran. Había mucho amor entre las tres. Y hermanos, yo quisiera que aquí podamos considerar esta relación, ¿no? Quisiera que ustedes puedan pensar, puedan meditar en esta relación de amor, en esta relación de afecto entre la suegra y las nueras. Hermanos, a veces las relaciones entre suegras y nueras no es tan similar a la de Noemí y Ruth y Orfa. Incluso es lo contrario a lo que a lo que nos muestra aquí la Biblia. Lamentablemente, hermanos, el pecado ha manchado tanto a la familia, que las suegras no se llevan bien con las nueras aborrecen a las suegras y cosas así. Y aun cuando pasan sucesos así, como cuando el hijo muere, a veces inmediatamente vemos reacciones de las suegras que van abandonando o les dicen que ya no quieren saber más de ella, ¿no? Y eso es algo que nosotros normalmente escuchamos, ¿no? Cuando hablamos de la relación de suegra y nuera, a veces no hay una buena relación, ¿no? Pero aquí vemos nosotros una relación que realmente había mucho amor entre ellas, ¿no? La suegra amaba a sus nueras. Y las nueras amaban sinceramente a su suegra. Yo quisiera que ustedes puedan considerar, ¿no?, aquello. Algo que debemos considerar aquí, ¿no?, es que Noemí quiere lo mejor para sus nueras, ¿no? Y eso es amor. Estamos hablando del amor. Querer lo mejor para sus nueras. Noemí quiere el bienestar de sus nueras por encima del bienestar propio de ella. Y eso es el verdadero amor, hermanos. El verdadero amor busca primero lo mejor para el otro antes que el de nosotros, antes que el del nuestro. El amor es sacrificial, hermanos, ¿no? Es dar mi vida por la de otra persona. Y eso, hermanos, ¿a qué les recuerda eso? ¿A qué les recuerda? Dar mi vida para que los demás vivan, o por el bienestar del otro. ¿A qué evento ustedes pueden dirigirse cuando hablamos de eso? Que el verdadero amor es sacrificial, que el verdadero amor me pide a mí dar mi vida por la de otras personas. Al Evangelio. Eso es el Evangelio, hermanos. Eso nos lleva a Jesús. Y debemos recordar, hermanos, que Jesús nos amó. Jesús nos amó. Por eso Él sacrificó por nosotros, o Él se sacrificó por nosotros. Él buscó nuestro bien por encima de su propia vida. Y eso es amor. Eso es amor de Dios. Y Él, o sea, Jesús, nos pide a nosotros que hagamos también lo mismo, ¿no? Primera Juan nos dice eso. Que hagamos lo mismo. Así como Dios, Jesús, ha dado su propia vida por amor, para que nosotros vivamos y no muramos, nosotros también dice que tenemos que dar nuestras vidas si queremos amar. Si queremos amar verdaderamente, tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por el bienestar de nuestro prójimo. Y en eso consiste también el matrimonio, hermanos. Los esposos tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida, a morir a nosotros mismos para el bienestar y la felicidad de nuestra esposa. Y la esposa de igual manera.
La esposa debe estar dispuesta a morir a sí mismo, para entregar su vida por la de su esposo. Cuando hacemos eso, hermanos, en un matrimonio, es así como un matrimonio funciona. Es así como un matrimonio funciona. Yo tengo que morir a mí mismo para el bienestar de la otra persona. Y si bien aquí no es un matrimonio entre la suegra y las nueras, vamos a ver mucha relación de ese amor verdadero. Más adelante igual vamos a estudiar una palabra que va a referirse en un contexto matrimonial, ¿no? Y versículo 10 dice, hermanos, y le dijeron, ¿no?, las nueras, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. En otras palabras está diciendo, de ninguna manera nos vamos a alejar de ti. Nosotros vamos a ir contigo a tu pueblo. Iremos contigo. No te vamos a dejar. Y esa es la determinación de Noemí. La determinación de Noemí es volver sola a Judá. Esa decisión es muy trágica. Si Noemí pidiera consejo a alguien, si Noemí nos pidiera consejo a nosotros, ¿qué le diríamos a Noemí? Si Noemí pide consejo a una persona, ¿qué le diría a esta persona? Con toda seguridad, nosotros le diríamos, o otra persona le diría, no vayas sola, lleva a tus nueras. No podrás sobrevivir estando sola, Porque la vida de una viuda en ese tiempo, hermanos, era realmente muy trágico. A veces, muchas de ellas eran abusadas, eran violadas, no tenían protección. Y el consejero puede decir a Noemí, no podrás sobrevivir estando sola ya. Estaban en pecado, era la época más negra de Israel. Y dice, no vayas sola, además tú tienes 2 nueras, que son jóvenes, quienes pueden trabajar, pueden mantenerte a ti. La decisión que Noemí tomó fue la determinación más importante para su vida, para la vida de Noemí. Ella quiere el bien de sus nueras por encima de su propio bien. En otras palabras, prefería sacrificarse por una vida mejor, o por una vida mejor de las nueras, de sus nueras, de sus hijas. Esta determinación podía costarle la vida a Noemí, pero ella lo quiere dar. Ella estaba dispuesta a sacrificar su bienestar por el bienestar de sus 2 nueras. Noemí lo había determinado. Ahora vamos a ver cómo responde Orfa. ¿Ya? Noemí está determinada para ir sola y volver a Judá. Vamos a ver ahora la determinación más importante para la vida de Orfa. Versículo 11 al versículo 14, parte B. Dice, Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de venir? ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Hermanos, básicamente Noemí les dice, no hay esperanza conmigo. La mano de Jehová está contra mí. Todos los que me tocan mueren. Es peligroso estar a mi lado. Váyanse a donde sus madres, vuélvanse a sus tierras. No vengan conmigo. Es peligroso estar a mi lado. Además, ¿qué puedo yo darles? Ningún israelita va a querer casarse con ustedes, porque son moabitas. Nadie se va a querer casar con ustedes, porque son enemigos
de Israel. La única esperanza, hermanos, que ellas tenían, y eso es lo que les dice Noemí, en otras palabras, la única esperanza que ustedes tendrían es un matrimonio, ¿no? Lo que les había dicho hace un momento. La única esperanza es un matrimonio levirato. El matrimonio levirato, hermanos, consistía en hacer que la descendencia de una familia no desaparezca, ¿no? O sea, hablando en palabras tal vez más sencillas, si yo tuviera un hermano, ¿no? Si una persona tiene un hermano, en este caso, por ejemplo, Noemí, ¿no? Y esta persona muere, ¿ya? Sin tener herederos, sin tener hijos, dice que su hermano podía llegarse a la esposa o a la viuda, ¿no? Podía llegarse y podían tener un hijo, ¿ya? Y este hijo era considerado como hijo propio de aquel difunto, del que había muerto. Y así este hijo iba a ser heredero de las cosas que tenía su padre. Y eso de eso es lo que está hablando aquí en este pasaje Noemí, ¿no? Y es la única esperanza, les dice, la única esperanza que ustedes tendrían es un matrimonio levirato. Casarse con otro hijo mío. Pero yo ya soy vieja para tener otro hijo. Y Noemí, de manera sarcástica, les dice, ¿no? Aún, si un milagro me pasara a mí y pudiera embarazarme hoy, ¿no? Aún inclusive de gemelos o mellizos, y ustedes creen que van a poder esperar unos 20 años para poder casarse con ellos, no, les dice, por favor regresen a sus tierras. Esa era la situación. Eso es lo que les dice Noemí. Vuélvanse a sus tierras, porque no hay esperanza conmigo. Hermanos, en esta segunda oportunidad, Noemí es más claro que la primera vez que les dice, ¿no? Ella piensa que no tiene nada que ofrecerles. Ir con ella solo va a llevarles a una vida de sufrimientos, y ella lo sabe. Ahora, según Noemí, hermanos, ¿cuál es su esperanza? O la esperanza para sus nueras. El matrimonio, ¿no? Un marido, un esposo es la salvación para ellas. La solución de sus problemas es un matrimonio, es un marido. Ahora les pregunto, hermanos, ¿eso es así? ¿Ustedes creen que esa es la solución? ¿Es un esposo lo que ellas necesitan para salir de esa situación? Noemí dice sí. Esa es la única esperanza. Pero no puedo porque soy vieja. Y aún si tuviera hoy, ¿ustedes acaso van a poder esperar 20 años hasta que mis hijos crezcan y se casen con ellos? ¿Para que ellos les redima a ustedes? Hermanos, es de tal manera, es de esa forma que la aflicción puede cegarnos a nosotros como hombres. Y no dejarnos ver lo que hay más allá de lo que nosotros tal vez nos encerramos. Noemí, en medio de su sufrimiento, porque vemos que ella está sufriendo, había perdido los seres más queridos, más cercanos a ella. Ella siente que no tiene nada. Y mucha gente, hermanos, en nuestra sociedad se suicida por estas situaciones. Porque dice, no tengo nada más. No tiene sentido mi vida porque mi esposo era el sentido de mi vida. Mis hijos eran el sentido de mi vida. Ahora que no los tengo, ¿qué sentido tiene mi vida? Y es por eso que muchas personas llegan a tal depresión y se suicidan. Hermanos, yo les decía que el esposo debe ser lo más importante en nuestras vidas en este mundo. La esposa para el esposo debe ser lo más importante en este mundo. Pero, siendo esposo o siendo esposa, lo más importante que debe haber, por decirlo así, en todo el universo, en todo nuestro ser, debe ser Dios. Debe ser Dios. ¿Saben? Noemí, en este medio, en este sufrimiento, ella está cegado por el sufrimiento
y no puede ver más allá y dice, yo no tengo nada. Yo no tengo nada que ofrecerles. ¿Qué les voy a ofrecer? Pero ¿saben? Sí hay algo que puede ofrecerles. Sí hay algo que Noemí puede ofrecer a sus nueras. Pero ella está cegada y dice, no, ¿qué puedo ofrecer? No tengo nada. Tiene a Dios. Es israelita, tiene a Dios. Tiene todo que ofrecer. Al Dios de Israel, al Yahvé, al yo soy. Noemí tiene todo que ofrecer. Ella tiene a Dios. Y Dios lo es todo. Ella piensa que no puede ofrecer nada. ¿Qué es lo que necesitaban Ruth y Orfa? No era un esposo. Ellas eran extranjeras, eran moabitas. ¿Qué es lo que ellas necesitaban? Eran a un Dios verdadero. Eso era lo que necesitaban Ruth y Orfa. No eran un esposo. Necesitaban a Dios. Hermanos, cuando nos encontramos en aflicciones, nosotros debemos de buscar a Dios. Debemos pensar. No debemos pensar tal vez en buscar soluciones prontas a nuestro problema. Podemos pensar que el dinero puede solucionar nuestros problemas. Podemos pensar que la cura a nuestra enfermedad puede solucionar nuestros problemas. Pero no es eso el problema principal. No es el dinero, no es la enfermedad, no es la hambruna, sino es el pecado. El pecado es nuestro mayor problema. Quisiera aquí hacer un paréntesis para poder explicarles esto, ¿no? ¿Se acuerdan de la historia del paralítico? En Marcos capítulo 2. Por un momentito nos podemos ir ahí. Marcos capítulo 2. Es el ministerio de Jesús. Y ahí en el título que ustedes en sus Biblias tienen, dice, Jesús sana a un paralítico. Y uno podría decir, ¿cuál es la mayor necesidad, el mayor problema de este hombre? Su parálisis, ¿no? El no poder caminar, hermanos, es su mayor problema. Incluso nosotros podemos decir eso, ¿no? No, si tan solo Dios me curara de la enfermedad, yo sería feliz. Si tan solo tuviera dinero, yo sería feliz. Y empezamos a mencionar cosas de este mundo, pensando que vamos a encontrar nuestra felicidad en esas personas, en esas cosas. Pero ¿saben? Todos aquí, incluso los amigos del paralítico, dirían que su parálisis es el mayor problema. Y es por eso que estos amigos le llevan ante Jesús para que le sane. Pero ¿qué es lo que Jesús le dice? Dice este capítulo, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hasta ahí vamos a leer. Hermanos, nosotros podemos, ahí Jesús nos enseña qué es lo más importante. ¿Cuál es el problema más urgente e importante que el hombre debe arreglar? Nosotros como hombres decimos, Señor, dame dinero porque eso va a resolver mi problema. Señor, sáname de esta enfermedad porque eso va a arreglar mi problema. Si tan solo arreglaras esto, eso va a solucionar mi problema. Señor, si tan solo me das esto, yo sería feliz. Y así estos hombres van a Jesús. Pero Jesús no les da lo que ellos quieren, sino lo que ellos necesitan.
Y hermanos, el Señor siempre nos va a dar lo que nosotros necesitamos y no lo que nosotros queremos. Este paralítico quería ser sanado de su parálisis, pero Jesús le da lo que necesitaba, perdón de sus pecados. Y eso es el problema más urgente que el hombre tiene, hermanos. Es el pecado. Tenemos que ir al Señor para pedir perdón por nuestros pecados. Y eso es lo que necesitaban ellas. Ruth y Orfa no necesitaban un esposo, no necesitaban un marido. Lo primero que ellos necesitaban era el perdón de sus pecados. A Dios, quien perdonara sus pecados. ¿Y quién podía darles a Dios? ¿Quién podía testificar a Ruth acerca de Dios? Noemí. Noemí podía testificar acerca de Dios a Ruth. Y ahora podemos preguntarnos, hermanos, ¿Noemí realmente no tenía nada que ofrecer? ¿Como ella pensaba en medio de su sufrimiento? No, ella tenía todo que ofrecer. Y hermanos, no se sientan así cegados ustedes por el sufrimiento, pensando que no pueden nada que ofrecer. Nosotros tenemos a Dios y lo es todo. Y tenemos mucho que ofrecer. Tal vez en este mundo no vamos a tener dinero, no vamos a tener poder. Podemos ser los hombres más insignificantes, pero lo tenemos todo. Tenemos a Dios. Y eso es todo. Versículo 14, hermanos, dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra. Aquí dice que nuevamente lloraron descontroladamente, no como la primera vez, porque estaban sufriendo. Alzaron, dice, otra vez su voz y lloraron. Y Orfa, dice, se fue. Orfa besó, en otras palabras, es un beso de despedida, ¿no?, de su suegra. Orfa besó, se despidió de su suegra. Orfa se fue, se devolvió a su tierra, a sus dioses, a Quemos. Ella pensó, Orfa pensó, ella analizó, y a medida que Noemí les declaraba sus razones, ella decía: tiene razón. O sea, tiene razón todo lo que me está diciendo. Y ella decide dejar a Noemí. Decide ir en pos de sus dioses en Moab. Y hermanos, desde ahí nunca más ya se sabe de Orfa, ¿no? Ella ya desaparece de la historia de la Biblia, ¿no? Y no sabemos nada acerca de ella. Pero lo que sí podemos decir es que ella se volvió a Moab. Ella se volvió a Moab. Y hermanos, Orfa representaba algo, ¿no? Orfa, hermanos, representa a todas esas personas que escucharon del Evangelio, que les gustó el Evangelio, que quisieron vivir el Evangelio, pero cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron las aflicciones, lo dejaron y abandonaron el Evangelio, abandonaron la fe. Hermanos, Orfa representa a todos aquellos que dejaron la fe, que en algún momento estuvieron con nosotros, entre nosotros, pero las cosas de Moab, o sea, las cosas del mundo, le atrajeron más que las cosas del pueblo de Dios. Es como si Orfa hubiera puesto en una balanza las cosas de Dios, las cosas de Moab, y ve que las cosas de Dios, ir a Judá, es sufrimiento, es desamparo, que ellos van a tener que recoger, van a tener que trabajar recogiendo sobras de los demás. Y por otro lado, en Moab es joven, ahí está su familia, ahí está su madre, aún tiene permiso de Noemí para volverse a su madre. Noemí les había absuelto de toda responsabilidad y les dijo: pueden casarse ustedes, pueden ser felices en Moab, en el mundo.
y ella toma la determinación. Irse a Moab. Hermanos, ser parte del pueblo de Dios no significa cero dolor, que no hay dolor. Ser parte del pueblo de Dios no significa que no vamos a sufrir, como algunos dicen. Ser cristiano, hermanos, ser parte del pueblo de Dios significa sufrimiento en este mundo. Porque no somos de este mundo, somos extranjeros, somos peregrinos y vamos a sufrir. Ser cristianos, hermanos, es para valientes. El cristianismo, hermanos, es para valientes. Es para aquellos que buscan primeramente el reino de Dios antes que las cosas de este mundo. Y eso nos va a llevar mucho sufrimiento. Vamos a ser rechazados. Muchos son insultados. En otros países son asesinados. Muchas personas en la historia pasada, ellos fueron esclavizados, ellos fueron azotados, ellos fueron castigados para que ellos renuncien a su fe. Y es así la vida del cristiano. El cristiano va a sufrir en este mundo. Jesús lo ha dicho, que es necesario que pasemos por estos sufrimientos. Jesús mismo es nuestro ejemplo. Él sufrió para llegar a la gloria. Ser cristiano, hermanos, es vivir una vida de sufrimiento. Pero un sufrimiento que lleva a un gozo verdadero. Que no importan las cosas de este mundo, que son pasajeras. La enfermedad es pasajera. No tengo dinero, no tengo trabajo, es pasajero. Dios nos dice que nos va a proveer de lo que necesitamos. Pero nosotros a veces nos enfocamos en tener lujos, casas, poder, pensando que nos va a llevar a la felicidad verdadera, al gozo verdadero. Pero no. Dios nos dice que si le tenemos a Él, lo tenemos todo. Tenemos la felicidad completa. ¿Para qué afanarnos en las cosas de este mundo si vamos a morir? ¿Para qué yo trabajar de sol a sol, conseguir riquezas y poder, para al final yo morir y dejar todo aquello que he conseguido? ¿Para qué? Solo todo lo que hagamos por Cristo, por el Señor, por Dios, solamente eso va a quedar. Eso sí vale la pena. Hermanos, Orfa tomó su decisión con determinación. Ella se equivocó en la decisión que tomó de volver a Moab. Ella tomó una mala determinación. Ahora es el turno de Noemí. Y vamos a pasar al tercer encabezado. La determinación más importante para la vida de Ruth. Es el turno de Ruth, perdón. La determinación más importante para la vida de Ruth. Versículo 14, parte C, al versículo 18. Dice el versículo 14, la última parte: mas Ruth se quedó con ella, con Noemí. ¿No? Yo les decía hace un momento que hay una palabra igual que vamos a estudiar que es importante, ¿no? Y es la palabra se quedó, ¿no? En el español, en sus Biblias van a encontrar con se quedó, pero en el hebreo, en el idioma original en el que ha sido escrito esto, ¿ya? Es la palabra dabak, ¿ya? Que significa se unió, se aferró. O sea, está diciendo que Ruth se unió con ella. Y para que podamos entender el significado de esta palabra dabak, por primera vez esta palabra se utiliza en Génesis capítulo 2, versículo 24. Y dice así, hablando del estado del matrimonio: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿No? Esto está hablando de un contexto matrimonial, de un contexto de matrimonio. Y dice que por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿no? Y se unirá a su mujer, ¿no? ¿Y qué dice? Serán una sola carne.
serán una sola carne, una sola persona. Y eso es lo que está diciendo aquí, esa palabra unirá, ¿no? Dice que Ruth se aferró, se unió a Noemí. En otras palabras, podemos decir que la abrazó y no la quiso soltar. La abrazó a Noemí y no la quiso soltar. Esta palabra muchas veces es utilizada en el Antiguo Testamento para referirse también a cómo nosotros tenemos que aferrarnos a Jehová. Solamente un ejemplo se los voy a leer en Josué capítulo 23, versículos 6 al 8. Dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros, dice, de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Versículo 8. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis. Esa palabra seguiréis es el mismo Dabak que nosotros encontramos en Génesis y en Ruth. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, os uniréis, se aferraréis, como habéis hecho hasta hoy. Y ese es el mandamiento que nos da. Aférrense a Dios. No se unan con estos pueblos que todavía han quedado. Aférrense solamente a Dios y no lo suelten. No se dejen desviar, ¿no? Y tiene sentido de cuando estamos en un río fuerte, caudaloso, si nosotros estamos libres, dice que nosotros vamos a ser llevados por la corriente. El apóstol Pablo habla también de aquello, ¿no? La corriente de este mundo. Pero si nosotros nos aferramos a una piedra fuerte, no vamos a ser llevados, ¿no? Y ese es el sentido que tiene esta palabra, ¿no? Aférrense a Jehová. Entonces Ruth aquí se aferra a Noemí. Se aferra a Noemí, porque Noemí puede encontrar a alguien que puede darle esperanza, ¿no? El versículo 15, hermanos, dice: y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Noemí está tratando de ayudar a comprender a Ruth lo que significa su decisión. Está explicando el costo de seguirla a Israel. Mira, Noemí le está diciendo: mira, te voy a explicar el costo que tú tienes que pagar por seguirme a mí al ir a Israel. Si vienes, Ruth, si vienes conmigo, tienes que dejarlo todo. Tienes que dejar tu pueblo, tienes que dejar tus dioses, tu familia. Y ese es un costo muy alto para seguirme. ¿Estás dispuesto? En otras palabras, ¿estás dispuesto a dejarlo todo para seguirme e ir a Israel? Hermanos, algo que aquí tenemos que considerar, que al estudiar estos pasajes que son historia, son narrativa, ¿no? El objetivo del autor con la narrativa no es llevarnos a decir: tienes que ser como Noemí, o tienes que ser como Ruth, o no seas como Orfa. No nos dice eso. O sea, no es el objetivo principal. Vamos a aprender prácticas morales de la narrativa. Sin embargo, no es el propósito del autor. El propósito principal del autor acerca de la narrativa es enfocarnos a Dios. El enfoque es Dios. Es Dios mostrando su gesed, su misericordia para con su pueblo. Así que cuando nosotros escuchamos, hermanos, narrativa y vemos la historia de David, la historia de Abraham, la historia de Noé, ¿no? No es que nos dice: sean como él o sean como ella, sino nos muestra más allá de esta historia. ¿Quién está respaldando esta historia? Es Dios. Dios siendo misericordioso para con su pueblo. Ese es el propósito. Y aquí entonces podemos decir lo que la anterior semana decíamos. No se trata de Ruth. Esta historia no se trata de Ruth por más que tenga su nombre. No se trata de Noemí. No se trata de vos, no se trata de ninguno de estos personajes. Se trata de Dios.
de Dios mostrando su gesed, su misericordia. Y hermanos, lo que aquí Noemí le está diciendo a Ruth es: Ruth, te va a costar todo. Ruth, te va a costar todo. Y eso es, hermanos, venir a Jesús. Venir a Jesús es dejarlo todo y seguir a Jesús. Es cargar nuestra cruz e ir a Jesús. Dios nos llama. Dios nos dice: ven, sígueme. ¿Estás dispuesto a seguir? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo y seguir a Jesús? Versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Estas palabras, hermanos, tienen mucho significado profundo, ¿no? Las palabras que Ruth dice a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Ya deja de insistir, no quiero dejarte, no te voy a dejar. Porque a donde quiera que tú fueres, voy a ir yo. Y a donde quiera que vivieres, también yo estaré ahí para vivir contigo. Yo estoy dispuesto a que tu pueblo sea mi pueblo y tu Dios sea mi Dios. Y en el hebreo se lee más o menos así, ¿no? Tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. En otras palabras está diciendo: ahora soy israelita. Soy Israel, quiero ser Israel, voy a ser israelita. He rechazado al Dios de mi pueblo, a Quemos. Ahora tu Dios es mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. No solo que moriré contigo, Noemí, sino que seré sepultada en Israel. Ruth está diciendo a Noemí: no es que yo voy a ir contigo y cuando tú mueras, yo me voy a volver a Moab a servir a mi Dios, al Dios de Moab. No, lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy dispuesto a hacer es que yo voy a ir contigo a Israel. Y si tú vas a morir y cuando tú mueras, yo me voy a quedar ahí en Israel y seré sepultada ahí a tu lado. Porque yo ya soy de Israel. Luego dice: así me haga Jehová, y aún me añada. En otras palabras se puede leer también: así me haga Jehová, y aún más todavía, que solamente la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth básicamente jura en el nombre de Jehová. Ruth hace un voto en el nombre de Jehová, que solo la muerte los podrá separar. Y es el final de la discusión. Hermanos, ¿saben por qué es el final de la discusión? Porque aquí ya no, Noemí ya no otra vez refuta aquello como lo ha hecho anteriormente. Hasta aquí 3 veces Noemí ha refutado, ¿no? Pero aquí, ante la respuesta de Ruth, cuando dice: así me haga Jehová, y aún más, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Ese era un juramento. ¿Qué significaba el juramento, hermanos? ¿No? Para que al final el escritor diga: es el final, bueno, nos dicen, ¿no?, que ya Noemí lo había aceptado, ¿no? Ya era el fin de la discusión, ya no había más que hablar, ¿no? Dice, hermanos, en Hebreos, dice el versículo 18 primeramente, no vamos a leer primero, dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella,
no dijo más, ¿no? ¿Por qué no dijo más, no? Porque Ruth había jurado, había hecho un voto delante de Jehová. Y dice en Hebreos, hermanos, Hebreos capítulo 6, versículo 16, el fin de toda controversia es el juramento. El fin de toda controversia es el juramento. Entonces, ahí, después de este juramento, ya no hay más que decir. Se terminó la discusión. Ya que Ruth ha jurado, está completamente decidida, pone fin a la discusión. Ruth irá con Noemí a Judá, ¿no? Y eso, hermanos, lo vamos a ver en el siguiente capítulo de nuestra predicación. Bueno, la siguiente semana, ¿no? Pero estamos viendo como cada domingo como una porción de la historia. Y ustedes han escuchado la historia, continuará. Pues la siguiente semana, hermanos, vamos a ver, ¿no? Pero hasta aquí, Ruth irá con Noemí a Judá. Ruth determina la decisión más importante para su vida y es la mejor decisión que pudo haber tomado en toda su vida. Ir a Dios, hacer a Yahvé, hacer que Yahvé sea su Dios. ¿Por qué toma esta determinación? Porque en todo el tiempo que Ruth vivió con Noemí, vio en Noemí un testimonio muy grande acerca del Gesed de Jehová, de la misericordia de Dios. Hermanos, el testimonio es muy importante para que nuestra familia llegue a la fe, ¿no? Es muy importante porque es el instrumento que Dios a veces utiliza para que lleguen a la salvación. Nuestro testimonio. Yo, hermanos, puedo predicar acerca de la palabra de Dios. Ustedes pueden evangelizar la palabra de Dios. Ustedes pueden decir, yo soy creyente, soy cristiano, creo en Dios. Pero podemos, hermanos, vivir una vida contraria a lo que nosotros creemos. Contraria a lo que demanda el cristianismo. Pues en lugar de conseguir que mi familia crea en el Señor, voy a hacer que ellos blasfemen en contra del Señor por causa de mi testimonio, por causa de mi actitud. Es en ese sentido, hermanos, que el Señor nos llama a que podamos ser íntegros. Si yo digo ser cristiano, tengo que vivir como cristiano. No puedo vivir diferente en otro lado. No puedo ser solamente cristiano aquí en este mundo, en este lugar, los días domingos solamente. Si yo voy a ser cristiano, lo voy a hacer todo el tiempo de mi vida. Porque no es algo que yo me atribuya solamente por un cierto tiempo. Dice, somos nueva criatura. Tenemos una nueva naturaleza. Y vivimos así. El testimonio, hermanos, es muy importante para nuestra familia. ¿Cuál es el testimonio que ustedes están mostrando? Hermano, hermana, ¿cuál es el testimonio que tú estás mostrando a tu familia? Si tu hijo no es creyente, si tu esposo o tu esposa no es creyente, ¿cuál es el testimonio que estamos mostrando para que ellos puedan llegar a la salvación? Debemos considerar, hermanos, aquello. Si queremos que nuestros padres se conviertan, ¿cuál es el testimonio que estamos llevando nosotros? Si estamos llevando contrario a la fe, lo que vamos a conseguir es que ellos hablen en contra del Señor. Que ellos digan, ¿así son los cristianos? ¿Así se comportan los cristianos? Si así son los cristianos, yo no quiero ser cristiano. Yo no quiero ir a la iglesia, si eso es lo que me van a enseñar, a desobedecer y hacer esas cosas. Y eso es lo que no queremos para nuestra familia. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando? Ruth, hermanos, abandonó a su pueblo, abandonó a sus dioses, para ir al único Dios verdadero. Y es por eso que bendecirá, hermanos, el nuevo matrimonio de Ruth con Boaz. Boaz es israelita. Vamos a verlo más adelante todavía, ¿no? Pero es israelita. Ruth es moabita, es extranjera. Hermanos, ¿aquí hay yugo desigual? Boaz es israelita. Ruth es moabita, es extranjera. ¿Es yugo desigual? No. Ahora, ¿por qué si antes habíamos visto que era no?
Bueno, que era el yugo desigual cuando Mahlón se casa con Ruth. Hermanos, la respuesta es no, no es yugo desigual, ¿no? Porque la moabita se vino a refugiar bajo las alas de Dios. Ella fue introducida por la fe al pueblo de Dios, a las promesas del pacto. Ella fue introducida a la ciudadanía del pueblo o de parte de Dios. Ella confía ya, comparte, tenemos la común fe. Ya no es yugo desigual. Lo que les había dicho, el yugo desigual, hermanos, no consiste en que casarnos con extranjeros, sino con casarnos con personas que no tienen la misma fe que nosotros. Aquí, Ruth es introducida al pueblo de Dios. Cree en el Dios que vos cree. Y no es yugo desigual. Ella fue introducida por la fe al pueblo de Dios. Quiero que tu pueblo sea mi pueblo, tu Dios sea mi Dios. Y lo hizo por fe. Ella se introdujo a las promesas del pacto. Y eso, hermanos, nos lleva a recordar que todos nosotros también somos extranjeros, ¿no? Somos extranjeros que estamos fuera del pacto de Dios, fuera de la ciudadanía de Dios. Y el apóstol Pedro nos dice eso, ¿no? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros también nos podemos comparar con Ruth, porque nosotros igual hemos sido introducidos al pueblo de Dios por la fe, a las promesas del pacto por la fe. Cuando nosotros dice que no éramos pueblo, ahora somos su pueblo. Cuando nosotros no habíamos encontrado misericordia, alcanzado misericordia, el Gesed de Jehová, del Señor, ahora lo podemos alcanzar. ¿Por qué lo podemos alcanzar? ¿Por qué Ruth puede alcanzar aquella misericordia? La Biblia, en su enseñanza general, nos enseña que toda la humanidad está fuera de la ciudadanía de Dios, por causa del pecado. Sin embargo, Dios ha provisto un medio por el cual podamos ser adoptados al pueblo de Dios, ser partes de la ciudadanía de Dios. Un medio. ¿Cuál era el medio por el cual nosotros podemos dejar de ser, no ser el pueblo de Dios para ser el pueblo de Dios? Cuando no éramos el pueblo de Dios, digo, para ser el pueblo de Dios. Cuando no habíamos alcanzado misericordia y ahora podemos alcanzar misericordia, al que se refiere el apóstol Pedro. ¿Cuál es el medio por el cual esta moabita, Ruth, entra al ser el pueblo de Dios? ¿Cuál es el medio? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser esto así? Es nuestro Señor Jesucristo. Esta es la respuesta. Jesús. Él es el medio por el cual nosotros podemos entrar a la ciudadanía de Dios, al pueblo de Dios. De ser extranjeros a ser pueblo de Dios. Él vino a este mundo. Jesús vino a este mundo. El Hijo de Dios vino a este mundo a ofrecer su vida para que nosotros seamos parte del pueblo de Dios. Para que yo pudiera entrar a la familia de Dios, al pueblo de Dios, una sangre debía ser derramada. Había una sangre que tenía que ser derramada. Había un velo que no me permitía poder entrar delante del Señor. Pero cuando Cristo muere, cuando Cristo derrama su sangre por su pueblo, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él permite que nosotros tengamos acceso al Padre, podamos acceder, ser parte del pueblo de Dios. Es el momento en el que el velo del templo se rompe y ya no hay más
limitación para que nosotros podamos entrar al acceso a Dios. Y solamente, hermanos, a través de la fe en Cristo, a través de esa obra que Cristo ha muerto por mis pecados, y cuando Dios me mira a mí, no me mira a mí mi justicia, sino mira la justicia de Cristo, nosotros podemos entrar al pueblo de Dios y ser partes del pueblo de Dios, ser adoptados como hijos de Dios. Esa es la doctrina de la adopción. Nosotros éramos huérfanos. Hacíamos nuestro trabajo para poder conseguir nuestro pan diario, como la vida de un huérfano. No tiene padres, está desamparado. Pero cuando el Señor nos adopta, Él dice: confíen en mí. Tienen hambre, yo les voy a dar. Tienen frío, yo les voy a cubrir. Quieren protección, yo les voy a proteger. Él nos adopta como hijos. Pero a veces nosotros, siendo adoptados por Dios, seguimos viviendo como huérfanos, buscando nuestras cosas por nuestra propia cuenta, confiando en nosotros mismos, en qué es lo que vamos a conseguir hoy para nuestra vida. Pero ya somos hijos. Y eso es un proceso, ¿no? Y en eso consiste lo que esta mañana se ha llevado, ¿no? La santificación. La santificación, hermanos, es el proceso en el que el cristiano pasa, ¿no? Confiando en el Señor, aceptando en su mente y en su corazón que ya tiene un papá que le va a proveer de todo lo que necesita. Que no necesita él buscar en sus propias fuerzas las necesidades que tiene. Él tiene que confiar en el Señor. Esa es la santificación. Y eso es lo que pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido salvado, librado del pueblo de Egipto, sacados de ahí. Israel había sido sacado de Egipto, pero Egipto todavía no había salido de ellos. Todavía en su corazón había un Egipto, queriéndose volver allá. Y es lo que hace en la santificación Dios. Dios, hermanos, va a hacer que tú saques, Dios va a hacer que tú puedas sacar a Egipto de tu corazón. Y a veces eso va a doler. A veces eso va a doler. Nosotros ya somos hijos de Dios, pero en nuestro corazón todavía hay ese sentimiento de huérfanos, ese sentimiento de ser parte todavía de Egipto, ¿no? Y Dios va a hacer las cosas, a veces duras, para que podamos sacar a Egipto de nuestro corazón. Y eso es lo que estaba haciendo aquí detrás de toda esta historia. Ahora, hermanos, Noemí entendía lo que estaba pasando. ¿Qué significaba todo lo que estaba pasando? Noemí entendía todo aquello que Ruth quisiera venir con ella para irse a Judá. Probablemente no, o más seguramente que no. No entendía. Y a veces nosotros así estamos en nuestra vida. A veces no entendemos por qué nos pasan cosas tan difíciles. ¿Por qué tenemos que sufrir la pérdida de alguien, la enfermedad de alguien, el no poder conseguir un trabajo? Y empezamos a reclamar a Dios: Señor, ¿qué he hecho? ¿He pecado? ¿Y por eso me estás castigando? ¿Por qué yo tengo que vivir así? ¿Por qué no soy feliz? ¿Qué me falta? Ruth estaba igual que nosotros. No sabía lo que estaba pasando. Hermanos, a través del testimonio de Noemí, ¿saben qué pasó? Dios salva a Ruth. Noemí decía: ¿yo qué puedo ofrecer? No tengo nada que ofrecer. Pero a través del testimonio de Noemí, de una viuda desamparada, completamente desamparada, Dios salva a Ruth, una extranjera moabita. La salva. Hermanos, a través del linaje de Noemí, de Ruth, Dios redime
al pueblo de Israel, porque viene David. ¿Podía ver eso Noemí? No, no podía ver. Nosotros podemos ver y podemos glorificarnos y decir, qué plan tan extraordinario, que tienen que pasar estas cosas para que esto llegue, y esto es mucho mayor que cualquier cosa. El testimonio de Noemí salva a Ruth. Bueno, Dios a través del testimonio de Noemí salva a Ruth. Y a través del linaje de Ruth, a través del linaje de Noemí, porque Ruth es su hija, Dios redime al pueblo de Israel a través de David. A través de aquella simiente, y a través de aquella simiente, hermanos, aquella simiente que proviene de David, Dios nos redime a nosotros. Dios te redime a ti y Dios me redime a mí. Hermanos, aquí podemos ver lo sorprendente que es el plan de Dios. Pero Noemí no lo podía ver. No lo podía ver. Dios estaba orquestando todo eso. Y cada cosa que pasaba estaba ejecutándose el plan de Dios. Para que Ruth fuera parte del pueblo de Dios. Ruth se casara con Booz y puedan tener un hijo, Obed a Isaí, Isaí a David. David iba a ser el que redime al pueblo de Israel entero. El mejor rey. Conforme al corazón del Señor. Pero sobre todo, hermanos, a través de aquella simiente de David, Dios mandó a alguien que nos redimiera a nosotros, te redimiera a ti, que te salvara a ti y que me salvara a mí. Y ahora podemos entender, hermanos, cuán importante era para nosotros, particularmente para ustedes, hermanos, la vida de Ruth, la vida de Noemí, que ella tenía que sufrir para que nosotros lleguemos a la salvación. Nosotros, hermanos, en cierta manera podemos decir, gracias Dios por todo su plan, pero también gracias Noemí porque ella tuvo que sufrir. En ese momento no entendía, pero se iba a venir algo mucho mejor. ¿Noemí comprendía esto? No, no comprendía. Noemí no comprendía que iba a llegar a ser la bisabuela de David. No comprendía aquello. No comprendía que Noemí iba a ser parte de la genealogía del Hijo de Dios. No podía comprender. Pero hermanos, Dios es digno de nuestra confianza. No debemos dudar de su sabiduría. Cuando tengamos aflicción y dolor, tenemos que confiar en el Señor. Porque si bien nosotros no podemos ver lo que está ahí, porque estamos cegados por la aflicción y el sufrimiento, pero Dios tiene algo más preparado más adelante. Y como les decía la anterior semana, nuestras vidas, hermanos, no es que termine aquí ya, con nuestra muerte, de aquí a unos años, sino que nuestra vida es un eslabón de una cadena que va a terminar en algo bueno en un futuro. Si Jehová, hermanos, si el Señor es tu Dios, hermanos, eso te garantiza que todo lo que hace es para nuestro bien. Si tú crees, hermano, en Dios, hermana, si tú crees en Dios, cualquier cosa que te pase, cualquiera, sea pequeño o grande, sea bueno o malo, va a ser para nuestro bien. Va a ser para nuestro bien. Puede dolernos, podemos llorar, pero es por un bien mejor. Probablemente inclusive en nuestra vida hasta que muramos, no vamos a poder ver aquel bien que Dios quería a través de nuestro sufrimiento. Tal vez no vamos a poder verlo, pero ten seguridad de que así es. Probablemente nosotros no, pero nuestros hijos sí. Si yo tengo que sufrir para que mis hijos puedan estar en bien, ¿por qué no sufrir? Así es el amor.
Cristo sufrió para que nosotros podamos vivir bien, podamos nosotros tener salvación a través de su muerte. Hermanos, Él es soberano. Él lo controla todo. Si tú, amigo, amiga, no crees en el Señor aún, todavía no te consideras cristiano, no es tarde. Pero tampoco esperes más. Hoy es cuando tienes que volver al Señor. Y puedas decir, tal vez las mismas palabras que Ruth. Yo quiero que tú, Dios, seas mi único Dios. Quiero que tu pueblo sea también mi pueblo. Quiero habitar entre ustedes, entre tu pueblo, hacer las cosas de tu pueblo. Quiero adorarte a ti con tu pueblo. Ser cristiano es una vida de sufrimientos. No te ofrecemos, en esta iglesia no vamos a ofrecer prosperidad material. Porque el Evangelio siempre nos va a llevar a poder morir a nosotros mismos y muchas veces a poder padecer sufrimientos. Pero vamos a tener un gozo incomparable. Vamos a tener un gozo, una esperanza de que un momento, no sabemos cuándo, pero vamos a estar delante del Señor, deleitándonos para siempre. ¿Qué son unos cuantos años de sufrimiento comparados con una eternidad de sufrimiento en el infierno bajo la ira de Dios? ¿Qué es padecer unos años sufriendo, afligiéndonos por las situaciones que nos pasan? Si vamos a estar un día deleitándonos eternamente delante del Señor. Hermanos, ¿acaso no podemos sufrir un poquito más? Y después, hermanos, vamos a poder gozarnos, alegrarnos en el Señor. El sufrimiento tiene su propósito. Vamos a pasar, pero es pasajero. Es pasajero. No, hermanos, no dudemos del poder de Dios de usar nuestro testimonio para que Dios salve a otros. Vivamos correctamente, dando un buen testimonio a los demás, porque puede ser el instrumento que Dios utilice para salvar también a otros. Hermanos, confiemos en el Señor. Confiemos en su plan perfecto. Dios está detrás de todo ello. Vamos a orar. Amantísimo Padre Dios, estamos delante de ti, Señor, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que permitió entrada libre, un acceso, Señor, a tu presencia para poder hablar contigo, Señor. Y en esta hora, Señor, queremos, Padre, agradecerte por este tiempo. Señor, que sea de bendición para todos tus hijos que están aquí. Que sean de salvación para todas las personas que todavía no han llegado a la fe. Te ruego, Señor, que tú obres en sus corazones. Tú transformes sus vidas, Señor. Solamente tú tienes el poder, Señor, para poder cambiar un corazón. De ser un corazón tan pecador, tan negro por causa del pecado, o poder ser limpio, Señor. Solamente tú tienes el poder. Te rogamos, Señor, que tú puedas obrar en cada uno de las personas que están aquí, Señor, que aún no te conocen. Que tú toques su vida y ellos puedan creer en ti. Te rogamos, Señor, que ellos vean la necesidad que tienen de ti, Señor. No es el trabajo nuestra necesidad mayor, no es un esposo nuestra necesidad mayor. ¿Para qué buscar esas cosas que son pasajeras? Señor, que todos aquí podamos buscarte solamente a ti como nuestro mayor tesoro, Señor. Podamos buscarte como nuestro mayor tesoro. Te ruego, Señor, que tú bendigas a mis hermanos, que el amor que manifiestan tener lo puedan demostrar, Señor. Lo puedan demostrar delante de ti
y delante de sus hermanos, delante de su prójimo. Rogamos, Padre, en esta hora que tú transformes nuestras vidas. Transformes nuestras vidas, Señor. Y nos ayudes, Señor, en todas las cosas que nosotros necesitamos. Tenemos problemas, Señor. Tenemos dificultades. Tenemos necesidad. Súplenos, Señor. Súplenos con lo que necesitamos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.